Mira, vamos a cambiar de tema. No compres al tóxico. ¿Quién es el tóxico? Mira, acá así reza la nueva campaña del Colegio Químico y Farmacéutico para concientizar a la ciudadanía para evitar la venta y compra de remedios, de medicamentos en la calle. Esto te puede llegar a intoxicar, sin duda. Mira, vamos con el detalle que nos tiene hasta ahora Pamela Araya. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pame. Hola, muy buenos días. Si no le compres al tóxico, es la campaña del Colegio de Farmacéuticos, porque muchos de nosotros hemos visto en distintas partes del país cuando se venden medicamentos en la calle. Puede estar lloviendo, puede hacer un calor insoportable y ahí están las cajas, pero eso no es nada, porque la verdad de las cosas que también está el punto en qué se pueden utilizar, cuál es el daño que me pueden hacer. Bien, vamos a conversar sobre todo eso con Jorge Cienfuegos, quien es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Chile. Jorge, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias por este punto. Bueno, no le compres al tóxico, esta campaña. Me gustaría que nos hablara sobre todas estas aristas que hay en torno a la venta y compra de medicamentos en la calle. Sí, por supuesto. A nosotros como Colegio Farmacéutico nos importa de sobremanera este tema. Lo hemos tenido durante años tratando de abordarlo porque es algo bastante institucionalizado y bastante normalizado por la ciudadanía. Esta campaña lo que busca es concientizar y educar a la gente de no comprar en la feria por varias razones. Tal y como estábamos planteando, tiene un tema, obviamente, una arista sanitaria, que es lo que nos importa a nosotros como profesionales de la salud, pero también tiene una arista de seguridad pública, y lo conversábamos ayer cuando hicimos el lanzamiento de la campaña. Normalmente la gente asocia medicamentos con estrella verde, con estrella roja, como medicamentos fuertes, medicamentos complejos. Sin embargo, hay medicamentos que no tienen estrella y que se pueden utilizar y hoy día se venden en distintas ferias del país para hacer ilícitos que van, y disculpen lo brutal, pero prefiero plantearlo bien abiertamente, por ejemplo, violaciones, por ejemplo, secuestros, que hoy día a la gente le preocupa eso. Hay medicamentos que se utilizan para dormir, pero si los utilizamos mal, en el fondo la gente los utiliza con una mala intención, perfectamente pueden ser utilizados para este tipo de ilícitos, y obviamente lo que estamos haciendo es avalando el tráfico y el narcotráfico de medicamentos, y eso es algo preocupante, porque finalmente esto no tiene que ver solamente con la autoridad sanitaria, el ISP, las distintas seremis de salud del país, sino que tiene que ver con las policías, la PDI, y finalmente en ese sentido esto es una cosa que tenemos que estar entre todos, coordinarnos y obviamente los principales, que son la ciudadanía, no comprarle al tóxico. Sí, porque hablabas tú de medicamentos, algunos son relajantes musculares, otros son, por ejemplo, para tratar la depresión y que efectivamente generan somnolencia. Entonces la persona no queda a su 100%. El problema acá es que hay problemas para ir al médico y no se tiene la receta, por ejemplo, o es dejación, o hay mucha burocracia al momento de comprar un medicamento con receta retenida o con receta. Efectivamente, creemos que este es un tema que ha estado muy, entre comillas, al debe. Tenemos hoy día en Chile la receta electrónica, pero la tenemos todavía muy incipiente, no está todavía instalada al 100%. Tenemos lo que es finalmente también el acceso a la salud. El acceso a la salud, el 80% de la población está en FONASA. Hoy día, con la discusión que está pública con respecto a ISAPRES, puede que eso aumente, lo que significa que si vamos a tener que dar una respuesta a esto, tenemos que dar una respuesta desde múltiples aristas. Una arista claramente que la industria del narcotráfico se ha instalado con esto, pero por otro lado también desde el punto de vista institucional, cómo la gente accede a la salud, cómo accede a los medicamentos. Y si queremos dar una respuesta de ese sentido, bueno, tenemos que poner la conversación sobre la mesa. Tenemos distintas opciones para que la gente, porque muchos de los que nos deben estar escuchando deben pensar, claro, yo compro en la feria porque son más baratos. Y eso no es así, porque finalmente los medicamentos que están en la feria muchas veces son incluso más caros que, por ejemplo, las farmacias populares, por ejemplo, las farmacias que tienen el convenio con Senabast, e incluso con las farmacias tradicionales. Entonces, el tema aquí, si es la receta médica, bueno, discutamos la receta médica y potenciemos, por ejemplo, la receta electrónica. Si el tema es la falta de acceso a los centros de salud, bueno, veamos cómo vemos los horarios para que la gente pueda acceder a ellos, y finalmente también hagámonos cargo de un problema que puede estar explotando en un tema de seguridad hoy día, y que es algo que le preocupa transversalmente a la gente y que finalmente también expone a los más pequeños,
a los adultos mayores y por otro lado también a finalmente a las personas que más queremos. Ese es el tema. La gente no toma medicamentos porque lo desee, toma medicamentos porque los necesita. Entonces, esta conversación, esta discusión pública, tenemos que instalarla y seguir conversándola y claramente no comprarle al tóxico. Creemos que aporta al debate público donde las ferias libres han tenido por años esta venta de medicamentos y finalmente hay un peligro ahí latente. La Zunino va a hacer una pregunta desde el estudio. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Siendo yo muy consciente de que la automedicación tiene muchos riesgos y no deberíamos optar por tomar medicamentos sin una receta o sin que alguien nos lo recomiende, también es un hecho que mucha gente ha tomado un medicamento y luego enfrenta el mismo cuadro y a lo mejor necesita el mismo medicamento y hay una barrera ahí con el tema de la receta. Algunos han planteado el liberalizar la venta de medicamentos. Se habló, por ejemplo, de la posibilidad de que estuvieran en supermercados. En otros países pasa eso, hay mucho mayor acceso y mucho más libre y la decisión es más personal. ¿Qué mirada tienen ustedes desde el Colegio Farmacéutico de aquello de liberalizar o flexibilizar un poco más la venta de medicamentos? Creo que las dos palabras que plantea son absolutamente contrarias o diferentes, y te lo planteo por qué. Cuando uno plantea o ve el tema de la liberalización de los medicamentos y plantea esto de los medicamentos en supermercados, claro, normalmente se habla de los medicamentos de libre venta. Los medicamentos de libre venta justo no son la complicación para la gente. Son los medicamentos que uno los requiere crónicamente. Y esos medicamentos finalmente requieren siempre de algún tipo de revisión. El 90% de los medicamentos en Chile requieren receta. Si el problema que estamos conversando es el acceso a estos medicamentos, y como te decía, el tema del precio, eso es un tema. Pero el tema también de cómo la gente accede a esos medicamentos puede ser a través de sus SFAM, a través del hospital. Y si lo que vamos a decir finalmente es que necesitamos, por ejemplo, la opción de la repetición de una receta, bueno, claramente la receta electrónica viene a dar parte de la respuesta a eso y claramente no la hemos explotado en todo lo que podríamos hacer. Cuéntame. ¿Pero será que nuestra política es más restrictiva respecto de algunos medicamentos? Porque también uno dice con qué criterio algunos medicamentos son de venta libre y con qué criterio otros medicamentos son con receta. Y estoy hablando no de aquellos, no sé, que puedan tener componentes psicotrópicos, que tienen la estrellita, que evidentemente tienen un riesgo, me imagino que es mayor. Pero otro, no sé, un relajante muscular que muchas veces la gente necesita, se necesita una receta. Pero hay otros lugares, otros países donde esos remedios se venden como parte de la venta libre. ¿Será que somos más conservadores en eso en Chile? Te diría que no, y de hecho me encanta que hayas puesto el ejemplo de los relajantes musculares. Ya. Un relajante muscular puede ser perfectamente utilizado en ese sentido como para los ilícitos que estábamos contando. Si tú tienes obviamente un problema muscular y estás utilizando este medicamento, me refiero que está bien y obviamente es parte de lo que requieres para tu tratamiento. Pero si yo te lo doy involuntariamente a ti, los relajantes musculares se asocian a somnolencia, se asocian a estados que finalmente no es estar 100% o al 100%, digámoslo así. Por ende, perfectamente me permite tomar eventualmente algún tipo de acciones contigo, por ejemplo, una violación, por ejemplo, o lo que te decía, un secuestro, u otros que son absolutamente de preocupación. Así que no, yo creo que no somos personas que estemos en ese sentido conservadoras con los medicamentos. Lo que ocurre es que el concepto de los medicamentos y cómo finalmente no solamente se comercializan, sino que se accede a ellos, ha sido una discusión que ha estado bien al debe. De hecho, Ley de Fármacos 2 lleva 8 años todavía en el Congreso y todavía no sale. Por ende, si nosotros vamos a dar respuestas a la ciudadanía, tenemos que ponerlas sobre la mesa, discutirlas y eventualmente dar respuestas que sean coherentes, no respuestas rápidas, como por ejemplo se ha dado este tema de los supermercados, porque, oh sorpresa, son 3 supermercados, oh sorpresa, también son 3 cadenas de farmacia. Entonces lo que estamos hablando no es un tema de cómo que la gente acceda a esos medicamentos, sino que lo que estamos hablando en ese sentido es tratar de dar una respuesta rápida para que la mayoría de la gente le haga sentido. Pero en este caso lo que nosotros estamos aportando es una mirada doble, una mirada de seguridad pública, que es la que estamos conversando también, pero una mirada también desde el punto de vista sanitario. Si el 80% de nuestra población se atiende en el sistema público, debería acceder gratuitamente a sus medicamentos. Si no está accediendo a ellos, bueno, entonces algo nos está faltando. Por ejemplo, recursos. Por ejemplo, la receta. Y si eso es así, bueno, demos la respuesta institucional correspondiente. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y a propósito de lo que falta, ¿puede estar faltando también investigación, fiscalización con este comercio ilícito de medicamentos? Porque, claro, acá hay una concientización importante de parte de ustedes que están haciendo a la ciudadanía, ¿no? De no comprar, para quienes también venden en el comercio callejero los medicamentos, pero se ataca, por ejemplo, las ferias libres, que uno podría decir que es el último eslabón, ¿no? De este comercio ilícito de medicamentos, de donde ellos reciben
esta cantidad muchas veces importante de medicamentos que se habla de repente de la salud pública, de algunas de farmacias independientes, en fin, pero ¿qué pasa con esa situación? Absolutamente, Gonzalo. Y lo que abordo y tomo el guante en ese sentido de manera importante. Nosotros no estamos apuntando a la persona, a señora Juanita, a don Julio, que es el que está con la caja final. Lo que estamos apuntando es una coordinación en ese sentido con las policías y que finalmente se haga exactamente lo mismo, y por eso nosotros lo hablamos así, del narcotráfico. Hay personas que se enriquecen con esto, hay personas que hacen una industria del delito con esto y que finalmente lo que hace no es que la persona que está en la feria libre, que está vendiendo el medicamento, sea finalmente el culpable final, sino que estamos hablando de que hay cabecillas, hay organizaciones y que esto se hace todos los días en ferias distintas. Y finalmente, ¿cómo podemos abordarlo esto? Bueno, de la misma manera que abordamos el narcotráfico. Hay que seguir el dinero, seguir el dinero implica poder identificar quiénes son, cómo lo hacen y finalmente también encontrar estas bandas que lo están haciendo de la manera que hay que hacerlo. Encontrar a las personas que están comprando con estas farmacias. Si es que hay farmacias involucradas, perfecto, hay que cerrar esas farmacias y que no abran nunca más, ojalá, porque estamos hablando de que esto se ha institucionalizado de tal manera que la propia autoridad sanitaria se les desbordó por todos lados. Voy a dar un dato práctico en ese sentido. En la región metropolitana son 12 personas. 12 personas que tienen que ver la mitad de las farmacias de Chile, porque están acá en región metropolitana la mitad. Estamos hablando de regiones que tienen una sola persona, como O'Higgins. Incluso te diría que ahora tiene menos de una persona. Entonces, lo que estamos hablando también es que esto es concientizar a la ciudadanía, obviamente eso es lo que buscamos, pero también a la autoridad sanitaria de este tema de los medicamentos junto con la salud. Es uno de los temas que más ha preocupado a las personas durante los distintos años que han pasado en las encuestas CEP, y todos encuentran que el tema de los medicamentos es un tema importante. Bueno, si es tan importante, abordémoslo. Y si lo vamos a abordar, seamos también... tengamos la responsabilidad para dar, en este caso, soluciones que no vayan después a ser peores que la enfermedad. Muy bien, Jorge Cienfuegos, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Chile. Muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien, que tengan buen día. Igual tú, todos ustedes quienes nos ven, hay un tema muy breve que quiero abordar, sí, al cierre de la entrevista, que al menos ayer en el lanzamiento de la campaña Jorge planteaba lo que tiene que ver con también comprar medicamentos que están en la calle, en el sentido que no están bien almacenados, están sometidos al calor, al frío, a la humedad, y eso puede alterar y claro que puede tener efectos en la salud, así que también por eso mismo a veces es mejor comprar en el comercio establecido. Un paracetamol puede costar lo mismo, así que puede estar en malas condiciones y que se compra en la calle. Perfecto, con importantes recomendaciones respecto a un tema muy relevante. Pamela Araya, muchas gracias también al entrevistado por esta importante información. Que esté muy bien. Que les vaya muy bien, que tengan un buen día. Chao.